Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos de la Iglesia Católica cuidan de esa institución para formar jóvenes que están en alto riesgo, gente sin oficio y sin beneficio. La delincuencia los espera con los brazos abiertos, como se dice. Pero en ese hogar escuela se forman como ciudadanos útiles al país. Y eso es una labor muy constructiva para hacer de la República Dominicana una patria mejor. Porque tiene mejores ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vi una noticia sobre el cacao. Y hace días que no hablo sobre ese cultivo porque ya hay conciencia de que ese cultivo está en una situación muy favorable para los productores de la República Dominicana, básicamente, porque nosotros tenemos buenas fincas, buena cultura cacaotera o cacaotalera, y el país se ha logrado establecer como un gran productor de cacao, principalmente orgánico, para exportación.
no es que seamos grandes productores de cacao. Claro, para el tamaño del país somos excelentes y grandes productores, viendo el tamaño del país, pero no somos unos grandes productores de cacao. Cuando hablamos, por ejemplo, de que nosotros podemos producir alrededor de 80.000 toneladas de cacao al año, cuando un país como Costa de Marfil produce 1.500.000 toneladas de cacao. Imagínense ustedes lo que es aquí. Eso es, toda la África occidental está sembrada de cacao prácticamente. Ghana es otro gran productor también. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros consumimos poco y entonces en el mercado de exportación tenemos importancia porque grandes productores de América son grandes consumidores. Entonces Colombia consume mucho cacao. Produce mucho, pero consumen, igual que Brasil. Y los demás países de América que son productores de cacao, Perú, por ejemplo, Ecuador, tienen poblaciones que demandan mucho cacao y entonces no son esos grandes exportadores. Creo que Ecuador exporta un poco más que nosotros. Pero nosotros en América Latina somos el 8º país probablemente como exportador. Porque tenemos un bajo consumo, apenas tal vez 3.000 toneladas consumimos nosotros el país, cosa que no es sano, que los dominicanos tenemos una fuente ahí proteínica excelente, un alimento completo como es el cacao, y no somos grandes consumidores de cacao, lamentablemente. Somos grandes consumidores de café y por eso estamos importando muchísimo café. Ahora, esos países africanos tienen muchos problemas. Problemas de enfermedades en esas zonas tropicales, occidentales de África y central. Entonces, los grandes productores están confrontando problemas de clima. En uno, exceso de lluvia, en otros son la sequía o los vientos, en otros las plagas y también las enfermedades que afectan a las poblaciones de esas zonas africanas. Entonces, cuando esos grandes países, esos grandes productores como Ghana, Costa de Marfil, ahí está también Mauritania, pero está Senegal, está Camerún, Alto Volga, Sierra Leona, Burkina Faso. Todos esos países producen cacao, todos son productores de cacao, esa zona oriental, ahí occidental, mejor dicho, de África. Entonces, hay problemas climáticos y eso va a generar casi un 6% más de déficit que el déficit que hubo actualmente en el 2023-2024, que fue de 450 y pico de mil o 400, menos de 450.000 fue el déficit, pero este año va a haber un déficit de 462.000 toneladas de cacao. Eso quiere decir que los precios van a estar ahí donde están, entre 7 y 8 mil dólares la tonelada, y cuidado si suben más. Así que buenos augurios para los productores de cacao de República Dominicana, que cuiden sus plantaciones. Los que son orgánicos tienen que ponerle mucha atención, porque no es lo mismo usted combatir una plaga. Esos productos químicos son muy efectivos y tienen un desempeño rápido contra los males que combaten. Entonces, no es lo mismo usted usar productos orgánicos, que son más lentos, se decomponen más lento también, que los productos inorgánicos o esos productos químicos ya que son elaborados especialmente para atacar las plagas o las malas hierbas. Pero tienen que mejorar la poda, mejorar la sombra, la fertilización, aquellos que llevan abonos orgánicos,
Entonces hay que cuidar esas plantaciones para que el país se beneficie de esos precios extraordinarios que tiene el cacao. Muy, muy bien. Bueno, la verdad que las portadas del Listín Diario y del Nacional, señores, tienen, como se dice vulgarmente, tienen manos arriba a las autoridades nacionales. Léase toda la oficialidad del Estado, principalmente los órganos del gobierno y de los gobiernos municipales, porque en esas portadas se exponen problemas graves, principalmente de medio ambiente. El Listín Diario ha sido gráfico con eso y ha mostrado crudamente la situación de muchas localidades y de espacios donde no debe haber ese desastre ecológico que se ha provocado con la basura. Y vimos ese caso de Baní. Ustedes saben lo que es un canal de riego como ese canal Marcos a Cabral. Ese canal que es una especie de ¿cómo diríamos? Eso es una aorta y es la sangre de ese valle de Peravia, fertilísimo, todas esas tierras que se irrigan con ese canal Marcos a Cabral. Un canal que costó tanto dinero, primero hacerlo, y segundo, encarcharlo entero, en concreto, para evitar las pérdidas. Es decir, es una obra de arte, todas esas obras hidráulicas que se han construido ahí en la provincia de Peravia. Pero fíjense el descuido. Yo vi esas imágenes o esas fotos de portada del Listín Diario, pero inmediatamente la gente fueron con unos bulldozers y aparecieron inmediatamente para hacer el trabajo de limpieza. Es decir, ¿cómo es posible que se acumulen esos problemas y que la autoridad solamente reacciona cuando un medio de comunicación importante como este le pone la radiografía, le hace la radiografía, le pone la fotografía en vivo? Y como dicen, que dijo Mao, que una foto vale más que 1000 palabras. Señores, actúan inmediatamente. Es decir, hay una total irresponsabilidad en las autoridades que tienen que cuidar del medio ambiente, pero no solamente el medio ambiente. Es en todos los servicios, en todas las actividades. ¿Qué es lo que pasa con la autoridad actual? Los accidentes de tránsito, ahora vienen, la autoridad está alarmada, hay que tomar medidas. Señores, esos accidentes hace años que están pasando en este país y nosotros, yo creo que a mí se me gastó la lengua, la saliva de mi boca, diciendo que en este país las carreteras están huérfanas porque no hay una mano punitiva, no hay una autoridad que actúe contra el delito de andar haciendo lo que le da la gana en esta carretera. Que el que está borracho que le quiten la licencia y el que va ahumado, como se dice, de droga, ¿cómo usted lo va a saber? ¿Cómo va a saber usted que un elemento va lleno de droga, como anda este país, que la droga ya se vende más que el alcohol a nivel de todos los pueblos? O la autoridad cuando despierte se va a dar cuenta que hay mucha droga regada y que los conductores hacen uso de drogas. Hay un servicio aquí de que la autoridad revise a los camioneros y a los conductores de autobuses si consumen drogas. Algunos sindicatos hacen unos aguajes un día y salen y hacen todo eso, esos camioneros y todos esos choferes de guagua que andan en este país, de todos esos fenatranos y conatra y fenatrado y todo eso, ahí hay gente que esos líderes sindicales no tienen controles de ellos, y para andar en las carreteras y no dormirse usan drogas. ¿O es que la autoridad cree que en este país nosotros somos tontos? Ahora viene y dice la ministra de Interior y Policía, porque después que pasan los problemas, que aparecen de una vez los funcionarios
dando declaraciones y diciendo qué es lo que van a hacer. Y no vi por ahí, no sé dónde fue que vi, la ministra de Interior y Policía, la nueva, la incumbente, la nueva incumbente, diciendo que ya ellos están tomando medidas para evitar esas desgracias que suceden en la carretera. No en la carretera por parte de, bueno, porque es la jefa de Interior, la ministra de Interior y Policía, la jefa de la Policía Nacional y de la DGC y esas cosas. Pero es que no hay servicio. Los motoristas con unos, ahora usan los mismos, los detectores de altas velocidades. No me acuerdo cómo le llamaban a la policía, pero eso hace años que estaban en servicio en la policía. Pero la policía no pone multa. Usted ve camioneros, por ejemplo, conductores de camiones que andan a velocidades que son velocidades tenebrosas, que le dan miedo a uno, porque uno va manejando a la carretera y te pasa un conductor de un camión que arrastra un furgón, viene vacío, por ejemplo, llevó la carga a Puerto Plata, va de Santo Domingo, y viene ese chofer de allá. Salió de madrugada de aquí, o no durmió muy poco, o estaba borracho, o se dio su pase de droga para no dormirse. El hombre lleva la carga, retorna con un furgón vacío, pero ese hombre viene a velocidad de crucero en ese camión. Pero ese camionero no encuentra una autoridad que le ponga freno a ese desorden, a ese desenfreno. Nadie. Yo recuerdo antes, señores, habían patrullas policiales que uno se paraban, los conductores nos parábamos a decirle, mira, ahí hay le pasea un camión ahí, o un guagüero, esa gente viene en una situación muy peligrosa, miren a ver, y lo paraban en la cumbre. Pero ya ni eso, ya no hay nada, aquí no hay una autoridad que tenga autoridad para hacer. Entonces ahora aparecen con la misma monserga. Estamos tomando medidas, vamos a tomar medidas para ponerle coto a este desorden de las carreteras. Pero solamente cuando sucede, en el momento en que suceden los accidentes, entonces aparecen. Ahí hubo como 3 o 4 accidentes, en cascada fueron los 3. Un desastre de gente herida, muerta, todo eso. ¿Quién es el culpable de que se beba trago bloqueando una carretera en horas de la madrugada? Centenares de jóvenes, muchachos, tomándose unos tragos, bebiendo tragos en forma díscola. Música que le altera como le digo, el ánimo. Le altera su ego, y esos jóvenes se ponen que se creen ellos que son imbatibles por el alcohol. Entonces fíjense qué tragedia esa de Asua. Ahora dicen que se están tomando medidas. Así pasó con un auto. ¿Cuántos accidentes han pasado en el este? Con turistas, autobuses, se vuelcan, chocan. Hubo uno que chocó con un ferrocarril de Central Romana, de esas locomotoras que transportan la caña. ¿Cuántos accidentes? Ahí en ese accidente yo recuerdo murieron muchísimos. ¿Cuántas veces han pasado y sale la misma autoridad con la misma el mismo impulso, como se dice? Porque solo actúan por impulso. La gravedad del hecho, aparece la autoridad. Entonces la Policía Nacional es nueva en este país. Esas son cosas que están sucediendo ahora. Eso ha sucedido siempre, pero siempre ha habido una policía que anda desubicada. Porque las policías son las que deben cuidar, son los que supuestamente están para dirigir el tránsito, cuidar de la vida de los ciudadanos y de esos extremos y todos esos desórdenes públicos, ponerle coto a eso. ¿Y quién es que tiene que velar por esas cosas?
seguimos siendo el mismo país, Dios mío, pero sin autoridades, peor todavía, con autoridades que no tienen ni siquiera el mínimo de entrenamiento. Es una vergüenza. Bueno, siguen las críticas porque también es que hay una condición de trabajo en el Estado que no hay supervisión, nadie manda a nadie. Cultura, ahí vimos unos gastos de 5 millones, casi 6 millones de pesos se gastan en unas oficinas con 32 empleados en Nueva York y en New Jersey, una cosa de loco. Pero cultura, ¿a quién es que le van a llevar la cultura? Y sabiendo uno que no es más que buscando un espacio de botellero para llevar gente y poner gente ahí a ganar un dinero. Casi $90,000 mensuales hay que pagar por eso. Es decir, este gobierno le sobra el dinero porque hay funcionarios que gastan como si fuera un dinero que es de ellos. Pero como este es un gobierno rico que tiene dinero de más para pensionar, para regalar, hasta para viajar. Y eso es una pena, que todo este malgasto, este desorden, esta conducta manigrota, hemos dicho nosotros también aquí, se mantenga en gastos tan superfluos, tan innecesarios. Distinto he visto el comportamiento, por ejemplo, de Raquel Peña, la vicepresidenta. Sus actos sobrios, pero sencillísimos, que deben servir de ejemplo. Vi un acto ahí donde fue Raquel, la vicepresidenta, ahí a Villa Altagracia. Un acto sencillísimo y entregó una sobra ahí que yo felicito a Raquel, porque sé la extracción familiar que tiene Raquel. Vamos a seguir después de la breve pausa que tenemos que hacer. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Pues bien, siguiendo con el tema de la vicepresidenta, Raquel Peña estuvo en Villa Altagracia, inauguraron una escuela, una pequeña escuela, 90 millones de pesos, una pequeña escuela, 10 o 12 aulas, pero remodelaron un estadio de béisbol y entregaron 90 apartamentos en La Cuava.
Pero Raquel, en forma sencilla, entregaron esas obras sin aparatosidad, sin fasto. Yo creo que es más sencillo que lo que hacía el propio Joaquín Balaguer, que hay que ver lo austero que era Balaguer. Pues Balaguer iba a entregar 90 apartamentos y se hacía un acto formal con una caseta y todo aquello. Ella fue Raquel, que repito, como sé su extracción familiar y la sobriedad de ella como persona, no como, porque esa conducta que ella tiene como persona y la mantiene como vicepresidenta de la República porque ella sabe el cargo que tiene, pero no es que tampoco se le va a poner ese cargo, la va a poner aérea, como se dice. Y hay que saludar, yo saludo ese comportamiento de un funcionario que hay que ponerle, hay que hacerle los elogios necesarios a ella, a Raquel Peña, que se distingue de todo primero de ese tigrismo que hay, que siempre se agrega a los gobiernos y más a los gobiernos de esa familia que se llama PRD, PRM. Porque hay que ver, señores, hay que ver ya el tigrismo, como dicen, cómo se va acercando. Ya por Indotel ya andan con, señores, tantas pamplinas, tanta plepla, como se dice, contra PLDistas, balagueristas, leonelistas, todo lo que pasó para atrás. Y los Jorge Blanquistas, y los humanistas, y hasta los hipolitistas. Todas aquellas pleplas. Y hoy hay que ver cómo andan detrás de esos cargos públicos, como abeja al panal, como dice Juan Luis Guerra. Señores, hay que ver todo deseando esos cargos de Indotel, porque es que pagan en dólares y parece que tienen muchísimas facilidades, privilegios. Un cargo que parece que lo pagan las telefónicas, que generan muchísimos millones de dólares y pesos en este país, vendiéndole un servicio a uno que ya ustedes saben. Entonces andan como abeja al panal, usted los ve buscándose esos cargos y esas cosas. Y ahí aparecen estas voces, aquellas voces críticas, aquella adjetivación amplia usada para calificar a muchísima gente y a los políticos inserios de este país, porque los únicos serios son ellos. Y anda ese tigrismo, esas voces oficiales, esas voces del periodismo oficial y las plumas detrás de los cargos de Indotel. Usted lo ve que matándose, que andan buscando esos carguitos. Porque era lo que decía Balaguer. Usted quiere conocer a Mandito, dele un carguito. Y es la verdad. Eso es penoso ver jóvenes, gente y ya maduros. Y tanta plepla que hablaron de los balagueristas y de los oportunistas del danilismo y del leonelismo y del balaguerismo. Tanta plepla, repito, tantas pamplinas y acusaciones de corrupción y de oportunismo político y de logrerías. Y ahí andan todos, que usted los ve callados. Hoy mandados a callar, por eso su nombre, esos decretos tan deseados, buscados, peleados, vergüenza de verdad, son vergonzantes, pero repito, ante todo ese montón de oportunismo, se elevan figuras como la de Raquel Peña. Que Raquel, una dama que mantiene su ecuanimidad, su sobriedad y su sencillez en sus actos. Ella como vicepresidenta de la República. Y no hace esas exhibiciones de fasto. Claro, su personalidad, su formación, calidad de mujer, una excelente profesional y una excelente esposa. Entonces ella mantiene su formalidad, mantiene esa
rectitud de su conducta y de sus palabras cuando se dirige también al público, que lo hace con una forma también muy educada y muy sopesada. Entonces hay que distinguir ese tipo de funcionarios, distinguirlo de todas estas, ¿cómo diríamos? Esta manga de usureros y de palabreros y de buscapeso y de buscaespacio y cosas de esto. Pero se distingue la calidad de la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Muy bien por Raquel. Pues saludo ese acto que ya fue, inauguró esas obras. Una escuela y ese residencial Flor de Loto en La Cuava, 90 apartamentos. Un estadio de béisbol que fue reconstruido también. Y esa escuela de 10 aulas estándar y que beneficiaría a 300 estudiantes. Allí en Villa Altagracia. Ella no es la culpable de eso, pero de los 300 estudiantes debe haber 250 haitianos. Ay, Dios mío. Oigan por dónde que andamos. El señor ministro invoca la Constitución, porque la Constitución le protege a él o le ordena a darle cupo a los extranjeros, a los estudiantes extranjeros, a los hijos de extranjeros o niños extranjeros que estén en el país. Y esa Constitución es válida, o esa norma constitucional es válida, por eso es válido en el mundo entero. Ahora, ¿ustedes creen que la Constitución manda a que las escuelas dominicanas estén protegiendo a estudiantes hijos de extranjeros ilegales e indocumentados? Es decir, muchachos que andan sin nombre, sin familia, sin apellido. ¿A quién usted puede inscribir en una escuela que usted... Entonces, eso hay que hacer una escuela especial para ese tipo de estudiantes, pero usted no puede ligar estudiantes dominicanos con un estudiantado que viene de usted no sabe de dónde. No tiene apellido, no tienen nombre, no tienen acta de nacimiento, no hay papeles de nada, sus familiares usted no sabe quiénes son ni nada, y esto ni siquiera domicilio seguro tienen. Entonces, qué protección usted le puede dar a un estudiante extranjero para ligarlo con estudiantes dominicanos que están debidamente identificados, su familia, su costumbre y todo, para usted venir a injertar una población de jóvenes o de niños en las condiciones que están los haitianos, sin nada, porque son extranjeros? Pero no es verdad que nosotros, porque lo diga la Constitución, pero la Constitución no dice que cualquier cosa puede ser allí un estudiante en una escuela dominicana. Porque usted debe tener alguna base, una base fundamental, un fundamento que permita que por lo menos a usted se le identifique como extranjero. Pero dígame, ¿con qué identificación se le puede exigir a un haitiano que no tiene, ni siquiera los padres no saben ni cómo se llama? Entonces, ¿qué es lo que estamos formando aquí? ¿Qué es lo que la escuela va a formar mañana, esa escuela dominicana, a estos estudiantes extranjeros, haitianos, que no tienen nombre ni apellido? ¿Cómo lo van a pasar de grado? ¿A dónde que va ese nombre? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo un estudiante de ese tipo se puede cambiar de una escuela? Por ejemplo, un muchacho que vive aquí en La Cuava, póngalo usted, hijo de haitiano. Pero ese haitiano decide mudarse para Higüey. Oye, allá hay que transferir el muchacho. ¿Y cómo usted transfiere de una escuela a otra? ¿Pero con qué nombre, con qué apellido, con qué documento que usted va a mandar a ese muchacho a un cambio escolar? Es decir, que esos estudiantes, me parece a mí que deben tener una situación especial. Que si hay estudiantes en esa condición especial, no quiere decir que no se le brinde la escolaridad.
Porque si andan ahí, si la autoridad nacional lo tolera, que estén aquí como ilegales sus padres, estos los niños dirán, bueno, yo no tengo la culpa de que a mi padre no lo deporten, es verdad. Pero entonces tendrán que ponerse centros especiales para educar muchachos que usted no sabe quiénes son. La verdad es que es un caso que uno no sé, porque ¿qué es lo que va a pasar con este país? Es decir, si la autoridad no cuida del país, ¿quién es que nos va a cuidar? O el pueblo tendrá que venir a exigirle en plaza pública a los gobernantes, miren señores, gobiernense, ¿no? ¿Cómo que se nos va a gobernar en este país? Pues la gente se va a tener que quejar públicamente, y entonces ¿qué va a pasar? Claro, este pueblo dominicano, yo no sé si es que está dormido o borracho. Ron y bachata es lo que parece que hay que darle. El pueblo dominicano ya eso parece que perdió la bizarría, la perdió hace tiempo. Ay, Dios mío, qué paisaje. Bueno, hay una nota tajocosa, me parece a mí, una nota política, pero de un político supuestamente tan experimentado como el señor Collante, Marino Collante. Y dice, ahora renuncia del PLD, un hombre que se pasó su vida en el reformismo, que lo poco o mucho que ha sido en política se lo debe a esa militancia reformista. Pero el hombre decidió, como dice, salió del Partido Reformista porque ahí no había vida. Donde había vida era con el danilismo en el poder o el PLD en el poder. Y el hombre entonces se acomodó ahí. Bien. Y ahora se va del PLD porque no lo apoyaron en la campaña de Santiago. Pero señor, después de ese papelón suyo, óigame bien, en aquella entrevista o en aquel debate, ¿qué apoyo podía usted encontrar de un partido que se dio cuenta que usted no tenía las condiciones para ser el candidato de ese partido ahí, ni siquiera el candidato de Santiago? Para ser senador por Santiago usted no tenía las calidades, porque lo demostró en ese debate que hubo ahí en Santiago. Usted no tenía las calidades para representar ni al partido ni a Santiago. Ridículo, porque ese papelón que él hizo fue él el culpable de que le retiraran su apoyo, porque él mismo se demostró que no tenía la capacidad para hacer nada allí. Un hombre vacío, sin propuesta y peor, sin entender lo que le preguntaban. No lo podía responder. Entonces lo que hizo fue un papelón ahí. Pero uno tiene que reírse de estos políticos que supuestamente son políticos veteranos. Por Dios. ¿Cuándo van a aprender? Bueno, qué interesante está lo de Venezuela. La verdad que la historia, la callada se venga. Señores, hay que oír cómo está Maduro y esa manga o esa banda de gángsteres en que está Venezuela hoy sumido en el mando. Militares y civiles que dirigen a Venezuela en forma gangsteril. Estados Unidos, que es un país que cumple lo que se propone o menciona o dice o anuncia lo que va a hacer y lo cumple. Es igual que Israel en eso. Los judíos cuando te dicen algo lo cumplen. Estados Unidos se ha propuesto seguir rastreando todos los bienes. 306 bienes ha incautado Estados Unidos a Venezuela, a esa Venezuela de Maduro y del Chávez. Pero ahora Chávez, con esta incautación del avión, que primero quisieron negar que el avión no era de él, pero ahí a la franca, todos los subvuelos y todas sus operaciones, y además la reacción misma de la autoridad de ellos, de
el grito lo han puesto, como dicen, en el cielo por la incautación de sí, acaban con República Dominicana, que militar y económicamente Estados Unidos pesa mucho y entonces nos pone como de mojigato a nosotros, pero República Dominicana ha actuado hasta correctamente, con mucha corrección, porque la misma Cancillería dio una respuesta bien, porque bueno, nosotros este avión, nosotros no sabemos quién es el dueño de esto. Entonces, porque el dueño no dice que es Maduro, ni es que es el gobierno de Venezuela. Este avión vino aquí, se estaba reparando, vino por una reparación, lo que fuere, y Estados Unidos ha decidido incautarlo después de hacer una exhaustiva investigación de que ese avión salió de Estados Unidos con papeles falsos, con un destinatario falso, y entonces han determinado que el avión pertenece al gobierno de Venezuela, gobierno gangsteril, y que ellos le tienen todos sus seguimientos. Pero ¿por qué digo que la historia a la callada se venga? Dice Maduro, eso es un acto de piratería. Incautar un avión en un bien, un público del gobierno o del país, de lo que se llame Venezuela, de quien sea. Eso es un acto de piratería. Eso es una expropiación ilegal y Estados Unidos actuando como imperio por su fuerza económica y su fuerza militar. Señores, ese es el régimen que el propio Chávez, Hugo Chávez Frías, señores, 5.000 empresas expropió, incautó de los empresarios de Venezuela. 5.000 empresas, 6 millones de hectáreas de terreno fueron incautados, expropiados, sin indemnizar con un centavo. Toda una especie de cubanización de Venezuela. Ahí hubo bienes de empresarios dominicanos o empresarios tal vez norteamericanos que fueron afectados. ¿Y qué hizo Hugo Chávez? ¿Y qué hizo el tigre de Maduro? Que ahí aparece tirándole tiros en una banda de criminales del chavismo en su época, ese tigre con una pistola disparándole a multitudes. El señor Maduro cuando no era más que un tigre mismo del chavismo. Entonces ahora están alarmados porque le han incautado. Una gente que incautaron, solamente yo me acuerdo de una finca que se llama La Marqueseña, porque eran fincas enormes, cargada de ganado, mucha ganadería. La agricultura en Venezuela es más ganadería, la agropecuaria. 8.500 hectáreas quebraron a Venezuela. La agropecuaria de Venezuela se fue al suelo con el señor Hugo Chávez, expropiando 5.000 empresas. Ahí se fueron periódicos, radio y televisión, ahí incautaron industria. La tierra es propiedad social, no es propiedad privada. Con ese fue el lema. Es decir, no hay propiedad privada, lo que hay es propiedad social. Oigan qué lema, el lema comunista de Hugo Chávez. 5.000 empresas fueron incautadas y no indemnizados los dueños, los verdaderos propietarios de todas esas empresas en Venezuela. Pero hoy, miren hoy cómo están. Los bienes de ellos se lo están incautando también Estados Unidos por gángsteres. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Ese caso de los comunistas de Venezuela y de Honduras y todos estos comunistas de América, que son unos, la mayoría son todos fascinerosos, unidos al narco. Miren el caso de Honduras. Ya la presidenta de Honduras tuvo que cancelar al ministro de Defensa, que era un sobrino político de ella, un sobrino del marido. Oigan qué país, oigan qué paisaje, oigan lo que tiene Defensa. En el mundo de los izquierdistas, lo que tiene Defensa. Yo creo que un día como hoy, creo que fui en el periódico Hoy, el nacimiento de Galeano, Eduardo Galeano, escribió Las venas abiertas de América Latina. Siempre yo hago referencia a eso, porque él habló sobre el imperialismo y toda esa voracidad por los bienes de América Latina, de los Estados Unidos principalmente. Pero él, el pobre, escribió sobre eso pensando que es verdad que los izquierdistas eran defendibles, pero resulta que usted podía defender a un hombre como Allende, Salvador Allende. ¿Quién podía acusar a Allende de ser un delincuente? Nadie, porque eso fue un hombre muy honrado y serio. Un izquierdista serio, Salvador Allende. Pero no es verdad que Salvador Allende o Pepe Mujica o Tabaré Vázquez, que fue presidente de Uruguay, ¿usted cree que esa gente son estos comunistas de Venezuela y de Honduras y de Cuba? Todos son delincuentes, todos. Esta gente, no, ese izquierdismo, eso no son los izquierdistas de Petro y todo unido al narcotráfico. Petro subió con el narco. La de Honduras, ese joven unido a narcotraficantes, siendo el ministro de Defensa de Honduras. Oigan bien, todo es asociación con el narco. Venezuela eso nada más da narco. Incluso usted recuerda los dos hijos o los sobrinos de Maduro estuvieron presos, detenidos en Haití traficando droga. Ese avión, ese si le hace un experticio con los perros, van a detectar olores a droga transportada en esos aviones de Venezuela. Porque es que es lo mismo, es el narco. Entonces, hablando de la tierra, como yo lo que soy es agrónomo, recuerdo leyendo de aquellos casos de este señor de Chávez. 6 millones de hectáreas fueron confiscadas para destruir a Venezuela, es decir, volverla igual que Cuba, y ahí está como Cuba, peor diríamos, porque Cuba nunca fue tan rica como ha sido Venezuela. 6 millones de hectáreas, señores, oigan bien. 5.000 empresas confiscadas por el Estado de Venezuela, por el chavismo. Y solamente del estado de Barinas, que yo creo que ese era el estado de donde nació Chávez, 60.000 hectáreas fueron confiscadas y no indemnizados los dueños. Porque yo recuerdo, por ejemplo, Pinochet, cuando llegó al poder, desmontó la reforma agraria que hizo Allende.
y la desmontó con un lema. La tierra no es para quien la trabaje, sino para quien sepa trabajarla. Un lema fascista, no hay duda. Nacionalsocialismo puro, da eso. Y eso es injusto. Chávez se inventó que la propiedad es un bien social, que no existe la propiedad privada. Oigan bien, y bajo ese argumento, 6 millones de hectáreas fueron confiscadas, 5.000 empresas, 455 fincas ganaderas y agrícolas, las mejores fincas productivas de Venezuela fueron arruinadas, llevadas a la ruina, y hoy Venezuela es un mosquero, agropecuariamente hablando. Óigase bien, que luego el propio Maduro tuvo que devolver muchos de esos bienes, se los devolvieron a la miren, váyanse a trabajar de nuevo. Y para no condenar a Chávez, vuelvan y devolvieron parte de esos bienes, porque es una vergüenza hacer de Venezuela otra Cuba, una vergüenza quebrar este país rico, estos gánsteres. Entonces Estados Unidos incauta ese avión y ha incautado ya Estados Unidos, ha decomisado 306 bienes de estos gánsteres de Venezuela. Y va a seguir Estados Unidos, porque Estados Unidos con eso no parece que va a apretar la muñeca, porque con esta evidencia de robo, unas elecciones y ya todas estas acciones delictivas en que está involucrado el gobierno de Venezuela, no hay duda que Estados Unidos parece que va a seguir con dureza esto, y eso es bueno porque le vamos a poner los hierros a estos regímenes de delincuentes, y tienen que caer todo como si fuera en cascada, tendrán que caer como el dominó. El de Venezuela tiene que caer, Nicaragua tiene que caer, Cuba tendrá que caer, porque Venezuela, claro, no es Cuba, porque hoy no existe Nikita Khrushchev para negociar a Venezuela. Con Putin no se puede negociar a Venezuela como se negoció Cuba con Khrushchev en la época de los misiles. Eso es otra cosa. Pero ahí anda Cuba envuelta en la miseria, que ya no puede más. Ahora están anunciando que no va a haber ni carne, ni pollo, ni arroz, ni aceite va a haber en el mes próximo. Ustedes están oyendo la situación que está en estos países. Y esas son las izquierdas progresistas de América Latina. Como decía Galeano, Eduardo Galeano, que en paz descanse, las venas abiertas de América Latina, las venas las han abierto estos delincuentes de la izquierda que se han robado a todos los países donde han estado dirigiéndolo, o mejor dicho, gobernándolos, o mandando en ellos, porque ni gobierna siquiera, no se le puede llamar gobierno. Bien, me llamó la atención que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un hombre decente, tranquilo, pero él fue a la Cámara de Diputados a asesorar o a dar datos, ampliar datos de la reforma, pero él dijo una expresión, que el presidente se está sacrificando, que hay que valorar el sacrificio del presidente Abinader, que se está sacrificando, dice, este sacrificio personal de él, como político, con la reforma. Y yo me pregunto, ¿y cuál es el sacrificio que está haciendo el presidente Abinader? Primero, ¿se puede reelegir? No se puede reelegir. El presidente pues tiene una cláusula a la Constitución, un candado que dice que no se puede reelegir. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Ahora, si él no se puede reelegir, si él se pudiera reelegir y dice, no, yo no voy, como hizo Salvador Blanco o hizo don Antonio Guzmán, que tenían la Constitución abierta y no se atrevieron a ir, era un sacrificio porque no querían pelear con Peña Gómez, que era de principio, y en los estatutarios del PRD. La no reelección desde la Constitución del 63. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que tiene el presidente? Los diputados y los senadores, menos diputados, ¿en qué perjudica el presidente? ¿En qué perjudica que se unifiquen las elecciones? ¿Cuál es el sacrificio que tiene el presidente ahí?
En resumen, el presidente no está sacrificando nada. El Ministerio Público, y ni siquiera el Ministerio Público, no es ministerio, el nombramiento del Procurador General de la República, porque el presidente al principio dijo que él no quería ser el que lo nombrara. Bueno, eso era un sacrificio. Pero al admitir que lo va siempre a sugerir él y que lo van a aprobar jueces de un tribunal, del Consejo Nacional de la Magistratura, entonces, ¿cuál es el sacrificio del presidente? El presidente no se está sacrificando en nada. Ahora, el legado que va a dejar, según Rey Guevara, es que le va a dejar un candado más fuerte a la Constitución. Si es que se da ese candado, vamos a ver cómo será la cerradura o la cerrajería que se va a utilizar para ello. De todas formas, yo creo que esos son excesos verbales o excesos de militancia o de deber de cercanía o de agradecimiento al presidente de la República que usted hable en esos términos, porque repito, ¿cuál es el sacrificio que hace el presidente? ¿Qué pierde el presidente con esta reforma? ¿Qué pierde? Porque no se puede reelegir, repito. Ahora, si se pudiera reelegir y no lo hace, señores, es un sacrificio loable por parte del presidente. Ahora, que quiera hacer lo que hizo Danilo Medina, y eso es un sacrificio. Eso no es un sacrificio, es un abuso de poder. Y él no puede estar satisfecho de haber renunciado a no hacer un abuso de poder. Porque se supone que la buena fe o la mala fe, no, eso no puede existir en esto. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.